En este video abordaremos en profundidad la obra La educación socialista en México, una colección de estudios históricos, 1934 a 1940, coordinada por Walter Raúl Martínez Hernández y Misael Martínez Ranero. Esta obra analiza cómo, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, el modelo educativo socialista generó profundas transformaciones, conflictos ideológicos y sociales, a través de casos concretos en diversas regiones de México. Acerca de la polémica Caso Lombardo, un balance crítico sobre la relación entre educación y política en la década de los 30 en México. Este capítulo profundiza en el debate intelectual entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano sobre la aplicación de una educación socialista en la Universidad Mexicana. Caso defendía la libertad académica, enfatizando que el conocimiento debe ser plural y abierto al debate, argumentando que una imposición ideológica cerraba el camino hacia el desarrollo del pensamiento crítico. Lombardo Toledano, en contraste, afirmaba que la educación debía servir a propósitos sociales urgentes, como combatir la pobreza y fomentar la justicia social mediante una doctrina marxista clara. Un ejemplo concreto fue el enfrentamiento público en el Congreso de Universitarios de 1933, donde se revelaron claramente estas posiciones antagónicas sobre cómo debía ser la educación en México. Esta controversia revela la tensión permanente entre la educación como proyecto autónomo y como herramienta política. Los antecedentes del plantel. 2. Erasmo Castellanos V de la Escuela Nacional Preparatoria, una alternativa a la educación socialista. Este capítulo ofrece un análisis detallado sobre cómo la Universidad Nacional Autónoma de México reaccionó ante la imposición educativa socialista del Estado. La creación del plantel 2 Erasmo Castellanos V sirvió como espacio alternativo para preservar la autonomía y la libertad académica frente al modelo estatal. Este plantel se estableció específicamente como respuesta al temor de que la educación socialista atentara contra la autonomía institucional y la diversidad de pensamiento. Este caso muestra cómo instituciones educativas usaron estrategias concretas para resistir e incluso desafiar la política educativa oficial. El 33 duranguense, defensa de la autonomía o lucha contra la pedagogía de Estado. En este capítulo se presenta el caso específico de la huelga estudiantil en el Instituto Juárez de Durango en 1933, que se desarrolló como resistencia directa a la implementación de la educación socialista. Los estudiantes argumentaron que esta reforma violaba la autonomía institucional y que era una imposición política del Estado. El análisis destaca cómo esta protesta no solo expresó el rechazo pedagógico, sino que se convirtió en una lucha política por preservar espacios democráticos y críticos en la educación, revelando claramente la tensión entre educación como control político y autonomía académica. La revolución no ha terminado. Tomás Garrido y los Camisas Rojas en la lucha por la educación socialista, 1934 a 1935. Este capítulo analiza cómo Tomás Garrido Canaval, gobernador de Tabasco, utilizó la educación como herramienta activa y explícita de propaganda política e ideológica mediante el grupo conocido como Camisas Rojas. Garrido promovió una educación socialista radical que incluía fuertes componentes anticlericales y movilizaciones políticas. Por ejemplo, se utilizó a los Camisas Rojas para presionar a la población a abandonar prácticas religiosas, convirtiendo así las escuelas en centros de difusión ideológica y control político directo. Este caso demuestra claramente el uso instrumental de la educación como medio para consolidar el poder político local. Educación, política y cultura, el Istmo oaxaqueño y la educación socialista, 1935 a 1940. Gualberto Iván Luna Jiménez ofrece un análisis del impacto cultural y político que tuvo la reforma educativa en la región del Istmo oaxaqueño. Se evidencia cómo las élites políticas locales utilizaron esta reforma para consolidar su poder regional, adaptando selectivamente la educación socialista a sus intereses particulares. Por ejemplo, las élites locales aprovecharon la reforma educativa para fortalecer redes políticas existentes
y defender intereses regionales específicos, lo que muestra claramente la interacción compleja entre políticas nacionales y realidades regionales. Resistencia y adaptaciones. Las escuelas francesas frente a la educación socialista en México, de 1934 a 1940. Este capítulo aborda la experiencia de las escuelas francesas religiosas en México ante la imposición de la educación socialista. Las instituciones francesas tuvieron que elegir entre mantener su identidad católica o adaptarse superficialmente para cumplir con las regulaciones estatales, buscando estrategias diplomáticas para sobrevivir. Ejemplos concretos incluyen la modificación parcial de programas educativos para cumplir formalmente con la normativa mexicana, mostrando cómo las reformas nacionales afectaron también a instituciones internacionales presentes en el país. La educación socialista y el mundo católico mexicano, de 1933 a 1940. Luis Arturo García Dávalos realiza una profunda reflexión sobre la fuerte oposición de la Iglesia Católica ante la educación socialista. La Iglesia consideró esta reforma como una amenaza directa a la moral católica y al derecho de las familias a educar conforme a sus creencias religiosas. Ejemplifica esto con las movilizaciones de grupos católicos que exigieron públicamente la derogación de las reformas educativas, mostrando claramente que la disputa educativa fue esencialmente un conflicto político más que doctrinal. Este análisis profundo del libro revela claramente cómo la educación socialista fue un proyecto político complejo lleno de disputas ideológicas que influyó profundamente en distintos sectores sociales, culturales y políticos del país, dejando lecciones importantes sobre el poder transformador de la educación y su uso como herramienta política. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Esperamos que hayas comprendido claramente la importancia histórica de la educación socialista en México. ¡Hasta pronto!